tu voluntad y dame de tu espíritu, Señor, una doble porción para resistir al tentador. ¿Qué quiere, Señor, que haga hoy? ¿Qué quiere de mí? Toma todo mi ser. ¿Qué quiere, Señor, que haga hoy? ¿Qué quiere de mí? Toma todo mi ser. Sí, Señor, aleluya. Hágase en mí tu voluntad, dígaselo al Señor, y dame de tu espíritu, Señor, una doble porción para resistir al tentador. ¿Qué quiere, Señor, que haga hoy? ¿Qué quiere de mí? Toma todo mi ser. ¿Qué quiere, Señor, que haga hoy? ¿Qué quiere de mí? Toma todo mi ser. ¿Qué quiere de mí? Toma todo mi ser. ¿Qué quieres de mí? Toma todo mi ser. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, mi Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando declaramos esa palabra, hágase en mí tu voluntad. Aleluya. Hágase en mí tu voluntad y no mi voluntad. Aleluya. Mi voluntad ya no me pertenece a mí. Aleluya. Lo que hago es, como dice el canto, ¿verdad? ¿Qué quiere que haga, Señor, hoy? Hoy presente. ¿Qué quiere que hagamos, Señor? No sé cuántas veces ustedes han preguntado al Señor eso. Pero yo cada mañana, mi amado hermano, yo le decía al Señor, ahora yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero al principio, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? Háblame al oído. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque bendito el Señor, pues porque vamos a predicar su palabra, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Estaremos abriendo la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Aleluya. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 15. Gloria a Dios. 15. Aleluya. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia decimos amén. Mas os he escrito, hermanos, en parte, resueltamente, como amonestándonos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que conmira a Dios, porque no salí a hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de milagros y prodigios,
en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y pueblos alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre un ajeno fundamento. Amén. Pueden sentarse, mi amado hermano. Gloria a Dios. El mensaje se llama: lo he llenado todo. Aleluya. Gracias, hermano. El mensaje se llama: lo he llenado todo. Aleluya. Qué precioso es eso, amados hermanos. Qué gozo del apóstol Pablo al decir estas palabras, mi amados hermanos. Aleluya. Fue un privilegio para él, aleluya, haber dejado esta palabra en la carta a los romanos, a la iglesia de los romanos, hoy a nosotros, aleluya, y con toda seguridad y confianza, con toda la autoridad que Dios le dio a este varón llamado Pablo, aleluya. Dijo: lo he llenado de todo, he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, todo en Asia Menor y parte de Grecia, mi amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El ministerio del apóstol Pablo, aleluya, fue un ministerio bastante intenso, aleluya, en cuanto a la obra que él iba a realizar, aleluya, en estas regiones. Y nosotros ya hemos, aleluya, aprendido, hemos leído, hemos escuchado a través de las prédicas, gloria a Dios, que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio muy sufrido, aleluya. Desde el primer momento, aleluya, en que Jesús le salió al encuentro, aleluya, lo llena del poder del Espíritu Santo, aleluya, y desde ese momento el apóstol Pablo sabía qué era lo que le esperaba en su caminar en este ministerio. Aleluya. Pero el poder del Espíritu cambió sus pensamientos, cambió su vida, aleluya, en la cual él vivía anteriormente, decía él. Aleluya, lo transformó de la cabeza hasta los pies, de los pies hasta la cabeza. El poder del Espíritu hizo una transformación completa en él. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es plenitud. Aleluya. El Espíritu Santo es plenitud en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros, la iglesia, aleluya, no debemos de conquistar al Espíritu Santo. Aleluya. Y nosotros sabemos de qué maneras a veces contristamos al Espíritu Santo. Aleluya. Número uno, cuando no obedecemos a su voz. Aleluya. Número dos, cuando hacemos las cosas sin consultar al Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Aleluya. Por eso el canto, ¿verdad? Ahí, gloria a Dios. Dime, Señor, ¿qué hago hoy? Aleluya. Porque tanto los profetas como los apóstoles de Jesús no caminaban por caminar en su ministerio de cada uno de ellos. Ellos caminaban bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos no movían sus pies, sus manos, su boca, sino era el Espíritu Santo que les guiaba, los instruía, les decía lo que tenían que hacer. Aleluya. El Espíritu Santo se encargaba en recordarle todas las cosas que Jesús les había enseñado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. El Espíritu Santo está siempre a veces hablándonos a nuestra vida. Cuando usted abre la Escritura, el Espíritu Santo le está hablando a su vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dice con toda autoridad: yo lo he llenado todo. Y él empezó, mi amados hermanos, desde Antioquía de Siria, gloria a Dios, hasta llegar a Antioquía de Pisidia. Aleluya. Era una trayectoria
de kilómetros sobre agua, sobre mar, aleluya, para poder llegar a todas estas regiones, a todas estas provincias, aleluya, entre ellos Galacia, aleluya, Derbes. Hay una cantidad de provincias en las cuales el apóstol Pablo, aleluya, visitó lugar por lugar. Y dice la palabra del libro de los Hechos que donde él llegaba establecía la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Así que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, sabía cuál era su trabajo. Aleluya. Él estaba claro que Dios le había hablado y le había dicho: te enviaré a los gentiles para que lleves mi mensaje. Aleluya. Él estaba claro en cuanto al trabajo que iba a realizar en su vida. Por eso es que dice: yo lo he llenado todo. Y en su contexto, mi amados hermanos, vemos que todo el Asia Menor y parte de Grecia, aleluya, llevó el mensaje del Evangelio. Muchos se convirtieron a Cristo, judíos y no judíos, se convirtieron a Cristo en el tiempo del ministerio del apóstol Pablo. Y todos aquellos colaboradores que relata la Escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, aleluya, bendito Dios. Y dice él: y siempre he tratado de anunciar el Evangelio, aleluya, y a Jesucristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hoy nosotros salimos al evangelismo, gloria a Dios, aleluya, no para llenarlo todo, porque el evangelio se viene predicando desde hace muchos años por todos los lugares. Aleluya. Entonces, cuando salimos al evangelismo, nosotros seguimos llenando del evangelio y de la palabra de Dios en cada lugar donde nuestros pasos pisan la tierra. Porque esto del evangelio y predicar el evangelio todavía no se ha terminado, amados hermanos. Jesús dijo: está escrito, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24. Aleluya. Ya estaba la profecía de la predicación del evangelio. Aleluya. Ya Jesús sabía que los apóstoles, aleluya, gloria a Dios, iban a estar en Jerusalén, gloria a Dios, esperando, aleluya, la promesa del poder del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo ellos empezaran a moverse, a seguir predicando el evangelio. Gloria a Dios. Pero sabemos que tuvieron una etapa en Jerusalén, los apóstoles, donde ellos estaban viviendo, gloria al Señor, y estaban ahí concentrados, mis amados hermanos, hasta que llegó el poder del Espíritu Santo. Hasta entonces empezaron a moverse, aleluya, a predicar el evangelio. El día de Pentecostés, nosotros ya sabemos que el apóstol Pedro levantó su voz lleno del poder del Espíritu Santo, y en aquella fiesta de Pentecostés en Jerusalén, aleluya, empezó a predicar de Jesucristo, el evangelio del Señor, y muchos escucharon la palabra de Dios en ese tiempo. Se convirtieron 3,000 en el primer discurso, y en el segundo fueron 5,000. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero dice: para no aprovecharme del trabajo de otro anunciador de la palabra, más bien he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de él. Esas regiones no sabían nada de Jesucristo, mucho menos de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hasta que el apóstol Pablo empezó a caminar sobre todas esas regiones, llevando el evangelio del Señor Jesús. Hasta entonces conocieron
que hay un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Jesucristo que llegó a la cruz del Calvario para llevarle salvación y vida eterna, mi amado hermano. Aleluya. Y dice, aleluya, todo esto del apóstol Pablo, 3 viajes misioneros, bastó para recorrer todas estas regiones. 3 viajes misioneros, porque ya el 4º viaje del apóstol Pablo era rumbo a Roma. Aleluya. El Espíritu Santo ya le había dicho a él que él tenía que llegar a Roma. Aleluya. Y por eso cuando lo llevaron preso en Cesarea de Filipos, aleluya, aquel rey le preguntó a Pablo, ¿dónde quiere que te juzguemos? En Jerusalén o del César. Y él dijo, lléveme al César. Porque él estaba obedeciendo al Espíritu Santo. Tú tienes que llegar hasta Roma. Esa palabra. Aunque ya la carta de los romanos ya había sido enviada un tiempo atrás, antes de que él llegara, ya había sido enviada a través de la diaconisa Febe. Ya había sido enviada esta carta. La iglesia ya conocía la carta de los romanos. Esta carta se denomina la carta de la gracia, la salvación de la vida eterna. Aleluya. Bastaron 3 viajes misioneros y el 4º viaje fue para llegar a Roma. Aleluya. Pero en todo ese caminar del apóstol Pablo, dice el libro de los Hechos, que estableció iglesias, predicó y enseñó la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, estableció ancianos, obispos, formó líderes que guiaran a la iglesia por el camino de la verdad y su evangelio que fuese enseñado al pie de la letra. Aleluya. Eso, el apóstol Pablo, gloria al Señor, remarca, aleluya, en el libro de los Hechos, en las cartas de Corintios, en la carta de Timoteo, él remarca, aleluya, que esta palabra que él les había predicado y enseñado no tenía por qué cambiar en nada el mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo también sabía, era un hombre de Dios. Él sabía que cuando fuese llamado por el Señor, aleluya, la iglesia iba a sufrir muchas consecuencias, muchas transformaciones, aleluya, sobre todo en la doctrina del Señor. Por eso es que, aleluya, a Timoteo le encarga rigurosamente, primera de Timoteo 4:11 al 16, le dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Aleluya. Y entre tanto que voy, ocúpate de leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya. El apóstol Pablo ya estaba pronto a partir. Aleluya. Y le da un sinnúmero de recomendaciones a Timoteo, pastor de los Efesios, de la iglesia de los Efesios. Gloria al Señor. Y le remarca siempre que tiene que predicar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, sin cambiar nada de lo que Él les había enseñado a cada uno de ellos. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito es su nombre. Y entonces dice en la carta de los Corintios 11:28, dice que el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia, que caminara, dice, en la verdad y firmes en el evangelio. Aleluya. Segunda de Corintios 11:28. La preocupación del apóstol Pablo, ya en sus años cerca de partir al Señor, estaba preocupado
por la iglesia, mi amado hermano. Preocupado, no solo por los judíos, aleluya, porque estando él en el ministerio, los judíos quisieron judaizar a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Se infiltraron en la iglesia y eran judíos convertidos a Cristo, pero ellos querían implantar las leyes de la ley de Dios. Y le decía a la iglesia que si no cumplían con lo que decía la ley de la Torá, si no eran circuncidados, no podían ser salvos. Ya había doctrina falsa. Aleluya. Había doctrinas falsas, los judaizantes. Y ahí es donde se da el primer concilio en Jerusalén. El primer concilio donde estuvieron los ancianos y los que estaban guiando a la iglesia en Jerusalén, como era Juan, Jacob y Pedro. Aleluya. Y ahí tuvieron una primera reunión con el apóstol Pablo y Bernabé. Aleluya. Para diluir lo que los judaizantes andaban diciendo de la iglesia de Jesucristo. Y ya conocemos que el Espíritu Santo habló, dice Jacob. El apóstol Jacob dice que el Espíritu Santo habló y dijo: no molesten más a la iglesia con todo este asunto de la ley. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo dice que la iglesia estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Aleluya. Porque el plan de Dios para la iglesia es diferente al plan de su pueblo. Aleluya. El plan de Dios para la iglesia de Jesucristo es diferente. Aleluya. Y ese es el privilegio de la iglesia de Jesucristo, para que nos mantengamos firmes en el Evangelio. Aleluya. Porque hay uno que pagó en la cruz de Calvario y ese es el que está allá en el trono. Aleluya. Ese es el que está allá intercediendo por su iglesia. Aleluya. Ahí está Jesús intercediendo por su iglesia. La iglesia que está en obediencia. ¿Y por qué no decir la iglesia que está en desobediencia? También está intercediendo, porque Dios es Dios de oportunidades. Aleluya. Y Él no hace sección de personas. Aleluya. Entonces Él está intercediendo, diciéndole al Padre: calma, mi Padre, todavía no. Aleluya. Todavía no, Señor. Aleluya. Porque Él no quiere dejar a nadie en esta tierra. Aleluya. Él quiere partir con una iglesia, aleluya, que no sufra las consecuencias que vienen después del rapto. Aleluya. Y esa fue la preocupación del apóstol Pablo para la iglesia. A su nombre, gloria. Aleluya. Que la verdad del Evangelio no fuese cambiado por otro. Aleluya. Que el mensaje fuese siempre bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Ese era el propósito del apóstol Pablo en su ministerio. Aleluya. Que este evangelio no cambiara en nada. Aleluya. Que el mensaje que se predica tiene que ser bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Aleluya. Todos aquellos que han predicado la palabra de Dios fuera de estos fundamentos, aleluya, son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra del Evangelio
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el apóstol Pablo remarca eso de predicar. Aleluya. Sigan predicando el evangelio de Jesús. La palabra predicar en el griego es kerusso, significa la buena noticia del Señor para la gente. Aleluya. Pero ese es el mensaje del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír a maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. ¿Cuánto tiempo que se escribió esto? Y este es el tiempo que el apóstol Pablo habla, los postreros tiempos. El evangelio va a ser blasfemado, dijo el apóstol Pablo. El evangelio va a ser cambiado por hombres. Aleluya, gloria a Dios. Esto lo estamos viendo nosotros en este tiempo. Porque si realmente, amados hermanos, hombres que empezaron con el espíritu, hoy están terminando con la carne, haciendo su gusto y antojo, predicando lo que a ellos les interesa predicar. Aleluya. Pero la verdadera predicación de la palabra a la iglesia es para edificar a la iglesia. Aleluya. La predicación de la palabra es para transformar nuestras vidas. Aleluya. La palabra de Dios es para que nosotros caminemos rectamente. Aleluya. Obedeciendo a la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Su nombre, gloria. Tenemos que predicar el evangelio. El trabajo que el Señor le deja a la iglesia es ir y predicar el evangelio a todos los lugares, haciendo discípulos, buscando las almas perdidas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Pero este tiempo que estamos viviendo es para salir a predicar. Aleluya. Ir a buscar las almas. Hay almas que están escondidas. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque en un evangelismo se conviertan 2, 3, 4, esa es una ganancia. Ese es un gozo, amados hermanos. Porque hay almas que están escondidas, pero hay que ir a buscarlas. Aleluya. Y uno se siente gozoso, mis amados hermanos, cuando vamos caminando. El viernes pasado, creo que comenté, nos fuimos a evangelizar con el ministerio evangelístico, Pasión por las Almas. Aleluya. Al kilómetro 11,5, carretera Vieja León, como a 1 kilómetro para adentro, al sur. Aleluya. Y nos encontramos en la iglesia con un grupo de norteamericanos, más mujeres que varones, como 3 varones y 3 varones. Y que esto eran como 15 norteamericanos ahí en la iglesia, amado hermano, y yo miraba que andaban con unos paquetes de comida. Aleluya, que a mí de repartir esto, decía yo. Vengan con nosotros, amados hermanos, nos estamos esperando. Aleluya. Vamos a hacer la obra. Aleluya, gloria a Dios. Y cada uno agarró su paquete, aleluya, al hombro. Y empezamos a caminar, hermano, a salir por la carretera. Volvimos, entramos unos caminos, amados, polvorientos, mis amados hermanos. Yo no sé ni por dónde andaban. Y yo me reía de ellos, amados hermanos. Pero no como burla, sino como gozo, viendo el amor que tiene esa gente, amado hermano. Quemados su cara, su rostro, el sol, amados hermanos, el polvo.
Y ahí iban con su paquete, y donde llegamos al lugar donde predicábamos y entregábamos los tratados, decían ellos, esa gente necesita. Y ya se iban, ¿no? Ese es suyo. Y digamos, este es suyo. Gloria al Señor Jesús, amado hermano. Entonces es un gozo, mi amado hermano. Gente que nos llamaban, aleluya, prediquen aquí, vengan a orar por un enfermo, está enferma mi mamá, está enfermo mi tío, aleluya. Y ahí vamos, amado hermano, ese es un gozo, no para gloriarse, porque nosotros no hemos hecho nada aquí en la tierra, aleluya. Es algo que el Señor nos manda hacer, porque la gloria es para Él, las almas son para Él, aleluya. Y en ese caminar ya anduvimos, 4 almas recibieron a Cristo. Como 2 o 3 reconciliaron por ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Y de último llegamos a una gran familia. Aleluya, donde un anciano de 106 años, en una cama, lo tenían en un gran patio. Aleluya. Esperando a la iglesia que íbamos a llegar. Aleluya. Y el anciano todavía ¿no? Recibió a Cristo. Qué gozo, mi amado hermano. Pero hay que salir a predicar. Dice el apóstol Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Nosotros podemos predicar de uno a uno. Aleluya. Creo que lo hemos hecho, ¿verdad? Predicar de uno a uno. Me encontré con un amigo, aleluya, ¿cómo no? Así. Ahora somos evangélicos, para la gloria de Dios, servidor de Cristo, aleluya. Es necesario que entregues tu vida a Cristo, aleluya. Cristo te está amando, Cristo te está llamando, aleluya. Predicar de uno a uno, aleluya. Los que estamos tienen sus trabajos, hay que abrir nuestros labios para predicarle a los inconversos. Que tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Aleluya. Porque cuando conocemos a Cristo, qué felicidad. Aleluya, qué gozo. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Sí, así se siente uno. Y aunque vengan las pruebas y luchas, aleluya, es un gozo estar en Cristo Jesús. Porque las aflicciones no las deja pasar el Señor. Aleluya. Las aflicciones que a veces nos acongojan en los hogares, no las deja pasar el Señor. Aleluya. Por ahí visité a mi hermanita Modesta López un día de esto, que estábamos en el grupo, fui a verla, no tenía rato de no verla, de no visitarla. Sé su condición de ella, aleluya, ¿cuál es? Una mujer que vive prácticamente sola, ¿verdad? Con sus preocupaciones de sus hijos y tanta cosa, aleluya. Me dijeron que había caído en depresión, aleluya, y eso sí es grave, caer en depresión por la soledad, los pensamientos, su problema, aleluya, gloria a Dios. No, voy a visitarla porque es necesario visitar a nuestros hermanos que están ahí, amados, encerrados. No nos olvidemos, amados, no perdamos ese amor. Aleluya. Pero la iglesia está perdiendo ese amor. Y cantamos, predicamos, nos gozamos, danzamos. Aleluya. Pero ¿a dónde estamos dejando a nuestros hermanos? Díganme, amados hermanos, ¿a dónde está el amor? Aleluya. ¿A dónde está el amor? Jesús no abandonó a aquellas multitudes, siempre estaba ahí, viéndolos, a los enfermos, a los hambrientos. Aleluya. Aquellas familias necesitadas, ahí estaba Jesús.
predicaba, enseñaba. Aleluya. Pero ella estaba viendo las necesidades de esa gente que caminaban con él ahí. Bendito el Rey. Entonces nosotros no podemos perder ese amor, amado hermano. Aquí, a visitar a un hermano que está enfermo. Hay que ir a una familia donde estamos viendo que hay problemas, no se están congregando, hay problemas, situaciones. Hay que ir a darle una palabra de aliento. Aleluya. Ayer decía yo por ahí en el grupo, aleluya, no seamos como aquellos 3 hombres que visitaron a Job, amigos de Job, que llegaron nada más para condenar a Job y se sentaron a la par de él. Se echaron tierra, ceniza sobre sus cabezas. Pero le llegaron a decir, por algo es que estás así, por algo te puso Dios así, de esa manera como está. ¿No? Llegaron a condenarlo, no, nosotros no tenemos derecho de condenar a nadie, ni de juzgar a nadie. Aleluya. Pero el apóstol Pablo recalca y dice ahí, que el vínculo perfecto de la iglesia debe ser el amor. Amados hermanos. Porque ese amor lo tenía él para la gente que él conocía. Aleluya, gloria a Dios. Su pasión era enseñar y predicar y llevar el evangelio hasta lo último, los rincones donde Dios lo mandó. Pero tampoco se olvidó del amor. Él dijo, si yo no tengo amor, de nada me sirve que yo haya recorrido, aleluya, todos esos lugares, aleluya, o que yo llegue a Roma, aleluya, también a predicar. De nada me sirve si realmente yo no tengo el amor para mis hermanos. De nada le hubiera servido que hubiera llenado todo el evangelio. Aleluya. Porque el vínculo perfecto de la iglesia es el amor. Aleluya. No se me pongan serios, porque más que gócense, sonríen. Aleluya. Gloria a Dios. No, pero hemos venido perdiendo eso.